Bueno, vamos a leer un pasaje de las Escrituras con la ayuda del Señor y vamos a meditar en él en el libro de Hechos, capítulo 18. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Y comenzamos a leer desde el versículo 1. Y dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos de Jesús, que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá mano sobre ti. Mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempos, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Versículo 24. Entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron
y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Un poco extensa la lectura, no vamos a hablar ni de Pablo, ni de los viajes de Pablo, no vamos a hablar tampoco de Apolos, vamos a mirar en esta noche y hablar un poco acerca del matrimonio. Sin duda es algo que tal vez hemos escuchado, pero tenemos que hablarlo y decirlo porque es importante, ¿no es cierto?, que nosotros los creyentes conozcamos qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto a esto. Si le preguntamos a una persona que se está por casar o se va a casar, ¿por qué se va a casar? Posiblemente nos diga que porque quiere ser feliz. Y está muy bien, está perfecto. Como dice Hugo, está perfecto. Es más, si decimos, ¿no es cierto?, si pensamos nosotros los creyentes, tendríamos que decir más que esto, que está bien. Tendríamos que decir que es una responsabilidad y que es una obligación que nuestro matrimonio cristiano sea feliz. Porque eso es un testimonio vivo para los que nos rodean, para aquellos que nos conocen, y especialmente en este tiempo que esto está tan devaluado. Hoy en día las personas no quieren casarse, rehúsan casarse, sí quieren vivir un tiempo juntos mientras dure el amor, como dicen, pero rehúsan el compromiso. Y nosotros por la palabra de Dios sabemos que el matrimonio fue formado por Dios, es un propósito de Dios y es para toda la vida, un compromiso para toda la vida. Y tenemos la obligación, decía, de que nuestro matrimonio sea feliz. Y las Escrituras nos van a enseñar que para que el matrimonio sea feliz es necesario que el matrimonio sea eficaz. Curiosamente las dos palabras terminan con Z, feliz y eficaz. Entonces podemos decir que un matrimonio eficaz es un matrimonio feliz y un matrimonio feliz es un matrimonio eficaz. Ahora, para que el matrimonio sea eficaz, la palabra de Dios nos va a enseñar que al menos vamos a considerar hoy 3 puntos, 3 aspectos, 3 características, 3 cualidades que son necesarias que haya en el matrimonio para que sea eficaz y por lo tanto sea feliz. Y vamos a verlo esto a través de las Escrituras. En primer lugar, para que el matrimonio sea eficaz, hay que tirar parejo. Ustedes saben que a los esposos se los llama cónyuges. Cónyuges. ¿Qué quiere decir cónyuges? Que están en el mismo yugo, muy bien. ¿Y qué es un yugo? Exactamente. Ya nosotros, para nosotros es algo raro poder ver hoy animales con yugo o enyugados. Era común en tiempo pasado poner el yugo en 2 bueyes y atar de él o una carreta para que la tiren o el arado para trabajar la tierra. Pero el yugo no era algo agradable. Se ponía con el único objetivo de que los animales tiren parejo.
si uno se le ocurría y decía, no, yo quiero ir para allá, y el otro para allá, y el yugo les enseñaba que no se podía, que tenía que ir parejo. Y si insistían, aprendían con dolor, porque era doloroso no tirar parejo con el yugo. Hemos leído acá, en este pasaje, que nos habla precisamente de un matrimonio. Aquila o Priscila y Aquila. Si nosotros buscamos una concordancia y buscamos a Priscila, busquemos Priscila o busquemos Aquila, vamos a ver que en las Escrituras es imposible que se los nombre separados. Hasta pareciera que fuera un nombre y apellido, Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila. No, era un matrimonio. Pareciera que hablara de una persona. ¿Y por qué no? ¿No es cierto? Pero las Escrituras también nos habla de matrimonios que no tiraban parejo. Y podemos citar, y ustedes se van a acordar, el caso de Isaac y Rebeca. Uno tiraba para el hijo mayor y el otro para el hijo menor. El padre amaba más al hijo mayor y la madre al hijo menor, y sabemos los acontecimientos, la historia, lo que pasó, ¿no es cierto?, los problemas de ese hogar, de esa familia, por causa de esta circunstancia, por hacer diferencia, por no tirar los esposos juntos y parejos. Hay que tirar parejo en el matrimonio. A veces suele suceder en los matrimonios que la mujer puede ser un lastre, algo que tira para atrás o en sentido contrario. Pero no se asusten, porque también a veces es el hombre el que es un lastre en el matrimonio. Y tenemos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, podemos citar el ejemplo de David con Mical. Mical no comprendía la espiritualidad de David y se burlaba de él. Pero también tenemos el ejemplo de un hombre que era un lastre. Ustedes se acordarán de Nabal, el esposo de Abigail. Cuando David le mandó a pedir ayuda, porque estaban necesitados, necesitaban alimento, Nabal le mandó decir con los siervos, ¿quién es David para que yo le dé algo? ¿Qué me viene a pedir a mí? Y los mandó de vuelta, sin nada. Cuando David se enteró, dijo, sí, bueno, vamos a ver quién es David. Iban para arrasarlo con su gente. Pero su esposa, que no estaba en el momento que vinieron aquellos que había mandado David a hacer el pedido a este hombre Nabal, se enteró y dijo, qué torpeza, y preparó alimentos y cosas, y cargó los animales, y tomó siervos, y salió al encuentro de David. Y bueno, y sabemos el diálogo, la historia, y David se queda admirado por la actitud de esta mujer, y le dice, le pide esta mujer a David que tenga compasión, misericordia de ellos, y que no tenga en cuenta a este hombre Nabal, que es como su nombre, porque su nombre significaba necio, un hombre necio. Un hombre que era un lastre
podemos decir, en el matrimonio. Entonces, en primer lugar, tenemos que en el matrimonio hay que tirar parejo. En segundo lugar, hay que saber afrontar el sufrimiento juntos. El Señor nos advierte con estas palabras diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Tarde o temprano llegan los problemas, tarde o temprano llegan las dificultades. Y el matrimonio cristiano debe afrontar las dificultades y los sufrimientos juntos. Fíjense cómo comienza el capítulo 18. Dice que de Atenas Pablo va a Corinto y se encuentra con Aquila y Priscila, que recién habían venido de Roma, porque Claudio había expulsado a todos los judíos. Claro, en Roma se estaba predicando el Evangelio y se producía problema entre los judíos y los cristianos y discusiones y peleas, como vemos acá también pasa en Corinto. Y Galión dijo, arréglense ustedes con esos problemas, no me vengan a mí. Y el emperador Claudio hizo lo mismo, había problemas y le dijeron a al emperador, el emperador preguntó, ¿qué pasa? ¿Que hay problema con los judíos? Dice, están revueltos, revolucionados. No, le dijeron, es por una cuestión de un tal Cresto. Así decían ellos. Era que los cristianos estaban predicando el Evangelio de Cristo y entonces los judíos que se rebelaban se enfurecían y comenzaban los disturbios. Entonces Claudio dijo, bueno, que se vayan todos los judíos. Para él, para el imperio, judío y cristiano era todo lo mismo, así que echó a todos. Aquila era judío, se tenía que ir. Priscila, en cambio, era romana y era pariente de un senador romano. Un senador era una persona importante en Roma. Era, podríamos decir, era de una familia acomodada en el imperio. Y se tenían que ir. El esposo se tenía que ir, porque Claudio dijo que se vayan y si no se iban, iban a tener problemas. Dice, no lo dice la Biblia, dice la historia secular que Priscila era pariente de este senador Cayo, que aparentemente también se había convertido al Evangelio y dice que él solía hospedar al apóstol Pedro cuando iba a Roma. Y se dice también que muy probablemente haya sido el mismo apóstol Pedro quien haya bautizado a Priscila. Y si esto fue así, podemos decir que Priscila tuvo un excelente maestro en las enseñanzas de las Escrituras, especialmente con respecto al Evangelio. Y después vamos a ver que se encuentran también con Pablo y pasan casi 2 años juntos, mientras Pablo enseñaba y estaba con ellos. El tema es que había que dejar Roma, la capital del imperio. ¿A dónde ir? ¿A dónde iban a ir? Estaban, vamos a decir, en ese momento en la ciudad luz. ¿A dónde iban a ir? Dejar todo. Posiblemente Aquila tenía una pequeña empresa, una pyme, como decimos hoy. Una pequeña empresa que fabricaba tiendas, vendía tiendas, que tendría su capital, su bienestar económico, que estaban muy bien y tenían que dejar todo, hacer la mochila y tomársela. ¿Y a dónde fueron a parar? A Corinto, una ciudad de piratas. Corinto
Esta era una ciudad que estaba precisamente en el istmo de Corinto. Era una pequeña franja de tierra que unía Atenas, Grecia, con el Peloponeso. Y era un puerto donde paraban la mayoría de los barcos que venían de Siria para ir a Italia, o al revés, que venían de Italia para ir a Siria, que venían de Roma, y el tránsito del imperio obligado. De hecho, para no tener que dar toda la vuelta por el Peloponeso, los barcos, para ahorrar camino, paraban, descargaban los barcos, los transportaban 6 kilómetros para cruzar al mar Adriático y luego se cargaban las cargas para seguir camino. Y se dice que aún los barcos pequeños eran arrastrados esos 6 kilómetros de tierra para pasarlo al otro mar y seguir camino. Era una especie de canal de Panamá. De hecho, los romanos ya tenían diseñado el poder construir un canal para evitarse, ¿no es cierto?, todo ese trajín de tener que pasar mercadería de un lugar a otro y hacer transbordos y todo lo que eso representaba. Entonces vemos que Corinto era una ciudad de paso. Iba gente que venía, que iba, y sabemos lo que eran esas ciudades en esos tiempos con todo este comercio de por medio. Allí fueron Aquila y Priscila y comenzaron a hacer lo que sabían hacer, fabricar tiendas. Y entonces aparece el apóstol Pablo, que viene de Atenas. Y Pablo, por lo que luego le va a decir a los corintios cuando le escribe la primera carta, venía de Atenas un tanto desanimado, preocupado, cargado por tantas persecuciones, por la resistencia a la predicación del Evangelio, por la burla constante, permanente, la persecución de los judíos. Era como que, decimos nosotros, le había agarrado como un bajón. Y se va a encontrar allí, porque después cuando le escribe a los corintios le dice, ustedes saben cómo llegué yo a ustedes. Dice, en mucha debilidad, con mucho temor y temblor, fue al principio mi predicación entre ustedes. Estaba de esta manera el apóstol Pablo, pero se encontró con este matrimonio. Aquila y Priscila se juntaron, como eran del mismo oficio, se pusieron a trabajar juntos. Y bueno, y los desterrados con el desanimado se juntaron y juntos se fortalecieron. Y Pablo empezó a predicar y vemos que al poco tiempo ya estaba dedicado completamente a la predicación y seguramente estos hermanos, este matrimonio trabajaba y ayudaba a sostener al apóstol Pablo para que pudiera realizar ese ministerio de predicación. Lo cierto es que vemos que ellos afrontan el sufrimiento juntos. Cuando se tienen que ir de Roma, Priscila podía haber dicho, no, yo no me voy, yo de acá no me voy, no me muevo. Pero ella decidió afrontar esa dificultad, ese sufrimiento junto con su esposo. A veces pasa que mientras todo va bien en el matrimonio, va todo lindo, pero cuando empiezan las dificultades, los problemas, entonces todo empieza a cambiar. Así pasó y tenemos, ¿no es cierto?, el caso de Job. ¿Se acuerdan de Job? Un hombre muy rico, que tenía muchos bienes, temeroso de Dios, apartado del mal. Dios lo bendecía por esto. Era un hombre, realmente un hombre de Dios. Pero Satanás, como decimos, quiso meter la cola, como siempre va a ser.
porque Él no vino sino para matar, hurtar y destruir. Es su misión. Y entonces sabemos cómo pasó, lo que pasó, cómo Job perdió todos sus bienes, incluso sus hijos. Y además, como si eso fuera poco, hasta le vino una enfermedad terrible de la piel, que él se había sentado, dice, sobre ceniza y con una teja se rascaba la llaga que tenía en la piel. Su esposa, entre esta situación desesperante, acostumbrada a un buen pasar, a un vivir, a la comodidad, a los bienes, viendo en un momento de desesperación, en el momento de dificultad que Job estaba pasando, en lugar de ayudarlo, de acompañarlo, de comprenderlo, ella le dice, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Quizá pensando que si se moría podía buscarse otro con el que pudiera estar mejor. No sabemos, opinamos, ¿no es cierto? Habría que estar en el momento para poder decir la verdad. Pero sabemos que cuando vienen las dificultades, a veces ocurren estos problemas. Por eso, el segundo aspecto de un matrimonio eficaz es afrontar el sufrimiento juntos. Y esto es lo que hicieron Aquila y Priscila. Fueron expulsados de Roma y sin embargo siguieron juntos y fueron allí a Corinto, se encontraron con el apóstol Pablo, luego acompañan a Pablo a Éfeso, se trasladan de Corinto, van a Éfeso y Pablo los deja allí en Éfeso y él sigue camino a Siria. Aquila y Priscila quedan en Éfeso y después viene a Éfeso Apolos, un elocuente predicador, un orador extraordinario, pero no estaba bien interiorizado en lo que era el Evangelio y solo predicaba, dice, hasta Juan. Y cuando Aquila y Priscila lo escucharon hablar, seguramente en la sinagoga, lo llamaron aparte y les pusieron, dice, cómo era la verdad del Evangelio. Y entonces a partir de eso Apolo comenzó a predicar. Y luego él quiso ir a Acaya, de Éfeso se trasladó a Corinto y se ve que estuvo un tiempo en Corinto, porque después cuando leemos la carta de Corinto, el apóstol Pablo, al hablar de las divisiones que había, algunos decían que era de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefa. Se ve que Apolos estuvo entre ellos bastante tiempo enseñando la palabra de Dios. Lo cierto es que Aquila y Priscila ayudaron a Apolos para que pudiera crecer. Y decimos, estaban bien instruidos, un matrimonio bien instruido. Tuvieron excelentes instructores. Dijimos nada menos que al apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Podríamos decir dos monstruos en ese momento. Y esto ya nos va mostrando, esto que venimos diciendo, nos va mostrando el tercer aspecto de un matrimonio eficaz. Y el tercer aspecto de un matrimonio eficaz, que termina siendo un matrimonio feliz, es ser espiritualmente útiles. Útiles. Y Aquila y Priscila en este aspecto fueron útiles. Fueron útiles para ayudar a Pablo. Fueron útiles para ayudar a Apolo. Además, cuando estuvieron en Éfeso, se ve que consiguieron una casa y en esa casa se reunía la iglesia. La abrieron para que los hermanos tuvieran un lugar donde poder juntarse, congregarse. Después vamos a ver que
Posiblemente ellos se trasladan, después de estar en Éfeso, se trasladan nuevamente a Roma, porque cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, que la escribe desde Corinto precisamente, pero en su tercer viaje misionero que pasa por Corinto, y va a encomendar a la iglesia de Roma a una hermana, Febe, que era diaconisa en la iglesia de Cencrea. Cencrea era una localidad que estaba muy cerca de Corinto, al otro lado, digamos, del Istmo. Corinto estaba de un lado, del lado del mar Adriático y Cencrea del mar Egeo. Era esa franja que se cruzaba para ir de un mar al otro. Entonces vemos que el apóstol Pablo les manda saludos especiales para Aquila y Priscila. Y por último, se hace una mención de ellos en la carta segunda a Timoteo, que es la última carta que escribe el apóstol Pablo ya desde Roma, desde la prisión de Roma, ya cuando está para ser, para terminar, para ser sacrificado, para morir. Entonces, él escribe esta segunda carta a Timoteo. Y allí en el capítulo 4 y versículo 19 dice, saluda a Prisca y Aquila. Acá no utiliza el nombre de Priscila, sino este nombre Prisca. Quizás un nombre familiar, un nombre que se decían entre amigos, sonó la alarma. Terminamos. Que se decían entre amigos. Este matrimonio fue muy querido y apreciado por el apóstol Pablo. Alguien, un escritor, mejor dicho, cristiano, un escritor evangélico, dijo estas palabras. Aunque parezca una locura, aunque parezca descabellado, las Escrituras nos sugieren la posibilidad de que sin Priscila y Aquila, la iglesia no habría resultado lo que es. Fíjense, miremos lo que dice el apóstol Pablo allí en Romanos, capítulo 16. La carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos desde Corinto. Comienza el capítulo 16 recomendando, ¿no es cierto?, haciendo esta recomendación de esta hermana Febe, y en el versículo 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles. El apóstol Pablo dice, expusieron su vida por mí. No sabemos en qué circunstancia, en qué situación, no aparece en las
Escritura, pero con estas palabras que dice el apóstol Pablo, podemos pensar qué habría pasado si ellos no hubieran puesto su vida por el apóstol Pablo. Quizás hubiera perdido la vida, se hubiera cortado su ministerio. Por eso dice, no solo yo le doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles. Un matrimonio eficaz. Porque tiraban parejo, porque afrontaron el sufrimiento juntos, porque fueron espiritualmente útiles. Un matrimonio, sin duda, un matrimonio feliz, un matrimonio que sirvió en la obra del Señor, donde estuvieron. Tuvieron que salir, tuvieron que bajar, anduvieron de un lado para otro, pero donde iban, ellos se esforzaban por ser útiles. Abrían sus casas para que la iglesia pudiera reunirse, tanto en Éfeso como en Roma. Ellos tenían, dice, el apóstol Pablo al saludarlos dice, y a la iglesia que está en su casa. Ellos abrían su casa para que la iglesia pudiera tener un lugar donde congregarse, donde reunirse. Entonces es bueno tener esto presente, especialmente que hay muchos jóvenes y que van y seguramente tienen el deseo muy bueno de formar un matrimonio y están buscando un compañero o una compañera, tener este objetivo y saber tener este objetivo de poder formar un matrimonio eficaz, sabiendo que un matrimonio eficaz es un matrimonio feliz. También tenemos que decir que esto es posible. En Cristo todo es posible. Esto es posible. Y tenemos que saber también, aquellos que ya estamos muchos años en el matrimonio, que si quizás nos hemos, como quien dice, apartado o desviado de este objetivo, de esta meta, que es bueno hacer un alto y poder reencaminar las cosas en el Señor. Procurando estas cosas, tres importantes para que nuestro matrimonio sea eficaz. Tirar parejo juntos, afrontar juntos los sufrimientos y ser espiritualmente útiles en todo momento sirviendo al Señor. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.